tenido una agenda muy completa este año, Luciano, rica. Sí, Lo hemos tenido. Industó, que te elogió mucho cuando le dijimos que vos eras uno de los próximos invitados. sí, sí, muy amigo Dijo, Martín, un gran dijo, aprecio. dijo al aire que eras un gran economista, así que bueno, vos cumplís el doble rol de economista y de legislador, ¿no? Sí, 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 ya estamos ¿Dónde te hablando. Bueno, recibiste? Yo me recibí en la Universidad Nacional de Rosario y después hice un máster en Economía en el SENA. Ah, mira qué bien. Y ahí bueno, te buenas viene. tardes. Perdón, dale. Sí. Buenas tardes a todos. Entonces les vamos dando la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan hoy en este ciclo de coyuntura que contamos con la participación especial de Luciano Laspina. Le agradecemos enormemente que haya tomado el tiempo y la predisposición que tuvo para poder acompañarnos en esta charla. Vamos a pedirle a toda la gente que por favor permanezca muteado durante la presentación para asegurarnos de tener una buena comunicación. Y una vez que finalice su presentación, Luciano va a estar disponible para que puedan ingresar sus preguntas por el canal de chat, como lo hacemos habitualmente. Así que mientras terminamos de ver en pantalla los logos de las empresas sponsors que acompañan a la bolsa en todas sus actividades, les comentamos que en primer lugar vamos a escuchar a Lucas Navarro, director de nuestro Instituto de Investigaciones de la Bolsa, que va a hacer un repaso general acerca de los desafíos de mediano plazo tras la reestructuración de la deuda. Así que esa va a ser la primera persona que vamos a escuchar. En unos minutitos más. Tenemos una muy buena convocatoria. Tenemos muy buena convocatoria, que nos acompañen en todas las reuniones que venimos teniendo, así que les agradecemos también por eso, que nos acompañen en estos espacios de diálogo tan ricos. ¿Está Lucas ya? Está Lucas Navarro. Ahora terminamos con las empresas. Ahora sí. Lucas, te escuchamos, por favor, ahí estás habilitado con el micrófono. Bueno, si me pueden habilitar el compartir pantalla. Enseguida. Así les Ahí hago la está. presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar brevemente sobre, básicamente, qué nos espera luego de los acuerdos por reestructuración de la deuda. Un poco partiendo de las novedades de la semana pasada, de que básicamente logramos en principio una reestructuración exitosa de la deuda bajo legislación extranjera, donde en el gráfico que les muestro ven un poco el perfil de vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera a mediano y largo plazo, de la deuda bajo, digamos, legislación local y extranjera. Eso es a marzo, eso es antes de la reestructuración. Pueden ver cómo, bueno, tenemos compromisos muy importantes en estos años, 2020, 2021, 2022, que hacían básicamente insostenible nuestra capacidad, la situación, que nos atentaban contra nuestra capacidad de pago, y que básicamente luego de la reestructuración de la ley bajo ley extranjera, nos permitió descomprimir nuestros compromisos prácticamente hasta el año 2024, 2025, pero como ven, ahí aparece en el gráfico que tenemos fuertes compromisos en la década que comienza en 2025 y termina en 2035. Cuando uno revisa lo que es la ley, la deuda bajo ley local, y asumiendo un tratamiento equitativo para esa deuda en reestructuración, tal como se espera, y bajo, digamos, asumiendo que esa reestructuración es exitosa y tomando datos de la Oficina de Presupuestos del Congreso, lo que va a pasar con esa deuda es lo que ven en ese gráfico, y notan nuevamente que no tenemos muchos compromisos de pago en los próximos años, pero esa concentración de pagos en la década 2025-2035
se hace aún más fuerte. Y luego, en tercer lugar, nos queda por considerar la deuda con el fondo. La negociación con el fondo es el próximo paso. Noten que actualmente tenemos fuertes vencimientos en 2022 y 2023, por más de 18.000 millones de dólares en cada uno de esos años. Estamos hablando de una deuda total con el fondo de unos 49.000 millones de dólares, en donde básicamente tenemos que reprogramar pagos. En la negociación con el fondo no hay quitas, sino simplemente extensión de plazos. Y esa extensión de plazos no puede ser de más de 10 años, para ponerlo brevemente. Eso está comenzando ahora. En principio las negociaciones terminarían hacia el primer trimestre de 2021 como mucho, pero bajo lo que acabo de decir, si la extensión de plazos con el fondo es de no más de 10 años, eso va a poner aún más presión sobre los pagos que deberemos hacer en esa década 2025-2035. ¿Qué quiere decir lo que les estoy mostrando? Obviamente que la reestructuración de la deuda es una buena noticia. Hubo una quita importante, digamos, de que asciende más del 45%. Nos alivia de una manera muy importante todo lo que es la situación financiera en estos años, pero para los 3 próximos gobiernos la situación no va a ser nada fácil. De alguna manera va a haber que afrontar esos pagos. Entonces, resolvemos un problema de liquidez, pero no estamos resolviendo nuestro problema de solvencia, y simplemente me parece importante plantarnos, observar en qué situación estaríamos en 2025. En 2025, ¿cómo vamos a hacer frente a esas obligaciones de pago? Una opción es volver a los mercados. Argentina está desde enero del 2018 fuera de los mercados internacionales. Esa fue la última vez, en enero de 2018, en que accedimos al financiamiento en los mercados voluntarios de crédito. Y la otra opción es volver al default. Esto no es algo inusual en nuestro país. De hecho, parte de la deuda que estamos reestructurando es deuda que ya se defaulteó antes. O sea, estábamos hablando de reestructuración de reestructuración. Y ese también puede llegar a ser un escenario en 2025. Pero obviamente que no es el escenario deseable, porque justamente por no tener acceso a los mercados internacionales, hoy estamos pagando un costo muy elevado de la crisis ocasionada por la pandemia. O sea que el camino deseable es volver a los mercados. Y volver a los mercados no para financiar déficits, porque también tenemos una mala reputación, una mala experiencia con eso. Haber financiado déficits con endeudamiento internacional incrementó nuestros desequilibrios y nuestra vulnerabilidad, sino estoy hablando de volver a los mercados para renovar esta deuda a su vencimiento y poder, digamos, aliviar la carga financiera a futuro. Pero volver a los mercados internacionales no es fácil. Deben cumplirse al menos 2 condiciones y de manera conjunta. Una es ordenar las cuentas públicas y otra es el crecimiento económico. Obviamente que básicamente eso, a ver, una opción puede llegar a ser que el gobierno de turno, porque digamos cuando yo hablo de 2025-2035, estoy involucrando los 3 próximos gobiernos. Asumamos que el gobierno en 2025, quien sea que esté en el gobierno, que decidan no querer volver a los mercados y pagar todo. Bueno, esa situación tampoco es muy fácil, porque requeriría un superávit primario estructural de al menos 2% del PBI durante 10 años consecutivos, algo que, dadas las condiciones iniciales de las actuales en las que estamos, es prácticamente inalcanzable. Entonces, diría, un escenario más realista es apuntar al equilibrio de las cuentas públicas en ese momento, junto con, digamos, una transformación, una serie de reformas que al mismo tiempo sean compatibles con el crecimiento económico. Y en relación al crecimiento económico, tenemos 2 problemas, un problema agudo y un problema crónico. El problema agudo o transitorio tiene que ver con la pandemia, cómo salgamos de esta
esta crisis actual es importante para sentar, digamos, los antecedentes para el futuro. En eso me permito mostrarles algunos datos de la evolución de la actividad en la industria y en la construcción. Pueden ver que el impacto más fuerte se dio en el mes de abril, que luego hay una recuperación, tanto de industria como de construcción. Vemos que los impactos son bastante heterogéneos. Estoy mostrándoles solamente los casos de la agroindustria, en donde el impacto de la pandemia no ha sido tan fuerte, pero igualmente está en niveles de producción que están un 8% por debajo de los niveles en que se encontraba en febrero de este año. Por otro lado tenemos la producción de automóviles, donde llega a ser 0 en abril y tuvo una fuerte recuperación, pero tampoco ha logrado superar los niveles prepandemia. En la construcción también vemos una recuperación, pero note que en caso de los despechos de cemento, como indicador adelantado, en el mes de julio vemos una contracción en los despachos de cemento, lo cual puede estar asociado a la mayor, digamos, endurecimiento de la cuarentena en el AMBA, ¿sí? Ante el avance de la pandemia. Entonces, todavía hay señales de recuperación, pero no hay señales que digan que esa recuperación, o que sugieran que esa recuperación es sostenida y va a perdurar en el tiempo. Algo interesante a analizar también es el consumo, que es el principal componente de la demanda agregada, y ahí vemos que los impactos de la pandemia han sido muy, muy fuertes. Ahí ven la variación interanual del consumo desde en los últimos 6 meses, tanto a nivel nacional como en Córdoba. Ven que son a fines de febrero, a fines de cada mes. Ven que en marzo, abril y mayo son los impactos más fuertes. Luego se ve una recuperación que llama la atención. Es interesante notar que en Córdoba parece ser mayor que a nivel país, ¿sí? Esto eventualmente podría estar relacionado a un mejor manejo de la política sanitaria en Córdoba que el promedio del resto del país. Interesante también notar la evolución del consumo según bienes y servicios esenciales y no esenciales. En los primeros meses de la pandemia, en el caso de Córdoba, como ven en ese gráfico, hubo una fuerte contracción del consumo esencial, lo cual tiene que estar asociado a los menores ingresos y que eventualmente está asociado al avance de la pobreza. Hay una recuperación del consumo de bienes y servicios esenciales ya en los últimos 2 meses con datos, pero donde vemos que el impacto de la pandemia es mucho más fuerte es en bienes y servicios no esenciales. En efecto, si uno compara el consumo agregado de julio de este año con julio del año pasado, ve que el 90% de la caída se debe a la contracción del consumo de bienes y servicios no esenciales. Es decir, que es ahí donde se va a concentrar o debemos poner los ojos de cara a la reactivación del consumo para los próximos meses. Y en esto, hablando de este problema agudo que tiene la economía argentina. Uno, al observar la evidencia internacional de la combinación de políticas económicas y sanitarias frente a la pandemia, ve que la dinámica es muy heterogénea entre países, y creo que es importante destacar que la salida, el convivir con la pandemia y el superar este problema, en gran medida tiene que ver con nuestra política sanitaria, y eso nos va también a determinar la dinámica del ciclo económico. Y obviamente que para crecer necesitamos resolver nuestros problemas crónicos, que a su vez se relacionan con la profundidad de nuestro problema agudo por el cual estamos atravesando. El primero y principal es la inflación. Básicamente, esto también se asocia a lo que les comentaba de las cuentas públicas. En este momento, ante la reducción de la recaudación tributaria, el aumento del gasto para financiar paquetes de medidas para enfrentar la pandemia, todo el déficit fiscal se financia con emisión monetaria, lo cual es aceptable en la emergencia, pero debe reconocerse que la emisión es una fuente muy frágil de financiamiento y que puede generar problemas a futuro e incluso comprometer la recuperación de la economía a medida que se vaya superando la pandemia. Tenemos problemas de muy bajo desarrollo de nuestro sistema financiero, lo cual también es un factor que agudiza el problema económico tras la pandemia. O sea, tenemos muchas familias que no pueden acceder al financiamiento para amortiguar el impacto en consumo de su menor
del menor nivel de ingreso. Tenemos problemas que afectan directamente la competitividad del sector privado, que es la alta presión impositiva, las excesivas e ineficientes regulaciones laborales, las restricciones al comercio exterior, todos factores que deben atenderse para sentar las bases para que la economía no solo resuelva los problemas que les comentaba del orden fiscal, sino también crecer. Y en esto, y voy terminando, entonces es muy importante el diagnóstico de la situación, o sea, el entender el por qué estamos como estamos y también los instrumentos que se cuente a disposición para superar los problemas que tenemos. Y cuando uno observa o sigue las señales que obtenemos desde distintos representantes del gobierno al respecto, obtenemos señales mixtas. Por un lado tenemos economistas, e incluso el ministro de Economía, que habla del problema de las finanzas públicas, el desafío de reducir el financiamiento monetario del Tesoro, el problema del déficit cuasi fiscal asociado a la sobreemisión del ELIX, el problema del bajo desarrollo de nuestro mercado de capitales. Se habla de algunas medidas como reducir las retenciones al agro para dinamizar las exportaciones, todas señales positivas. Pero esas señales positivas conviven con señales negativas de también otros representantes del mismo gobierno, que tienen que ver con intentos de desprolijos, de estatizaciones y de avances de una reforma judicial con argumentos poco sólidos. Se habla de aumentos de gastos permanentes sin contemplar la eficiencia de ese gasto. Se habla de medidas como acuerdos de precios y salarios como política de estabilización, y también se argumenta que la emisión no es el problema asociado a la inflación, sino la escasez de dólares. Estos dos tipos de señales conviven, y aquí la pregunta es: ¿qué hace el inversor, quien está tomando decisiones de producción e inversión en este país? ¿Qué peso le asigna a estas señales versus a estas? Bueno, dada la reputación que tiene este gobierno y la reputación que tiene nuestro país, no es sorprendente encontrar que se le asigna más peso a estas señales, a las señales negativas, y por lo tanto el resultado frente a esta situación es la inacción y la continuidad de una situación de estancamiento por la cual venimos atravesando desde hace una década. Entonces, espero no ser tan pesimista con lo que digo, pero simplemente plantear los desafíos que tenemos a futuro, ojalá transitar hacia más de este tipo de señales para llegar al 2025 habiendo cumplido esa meta, que es el de volver a los mercados financieros internacionales y no volver a un nuevo default. Así que, bueno, con eso los dejo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Lucas, por tu análisis de los desafíos que esperan entonces al país en materia económica. Los sponsors pueden recibir este informe y otros los días viernes del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, pasamos ahora, le voy a dar la palabra al presidente de la Bolsa, Manuel Tagle, pero antes me adelanto a leer la presentación de Luciano, a quien agradecemos nuevamente su participación en el día de hoy. Bueno, Luciano Laspina es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Economía en la Universidad del SEMA. Se desempeñó como economista jefe y CFO del Banco Ciudad de Buenos Aires. Fue asesor del presidente del Banco Central de la República Argentina y de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación. Fue director del programa de gerenciamiento bancario y profesor de regulación bancaria y macroeconomía en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, y actualmente se desempeña como diputado nacional presidiendo la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así que bueno, ese es un breve repaso de su trayectoria, y le voy a dar la palabra entonces sí al presidente de la Bolsa para que comparta unas palabras de apertura. No lo escuchamos. Sí, bueno, ya te agradeció Luciano, realmente es un privilegio tenerte aquí en tu doble función como economista muy prestigioso, como legislador del país, cumpliendo un rol en este momento muy importante, tratando de irradiar conceptos sensatos, racionales, para que el país evite
seguir en una situación de decadencia como venimos desde hace tantas décadas. Yo simplemente, para hacerlo rápido, te quería hacer corta mi presentación, decir que tenemos una cierta sintonía contigo, la percibo en tus últimas apariciones. He visto que defendés los principios macroeconómicos fundamentales, la disciplina fiscal, el control de la emisión monetaria, defendiste, por supuesto, los lineamientos generales de la política del gobierno anterior, reconociendo algunos de sus errores por los cuales al final la situación económica no prosperó como nos hubiera gustado a todos, pero nosotros tuvimos un cierto alineamiento con esas ideas, con esa política, y defendimos, por supuesto, la búsqueda de los equilibrios fiscales de una manera gradual, inclusive al principio nos pareció que si ese proceso se consolidaba y se hacía con cierta velocidad, iba a dar resultados como aparentemente los estaba dando, y después cuando eso resultó complicado por los factores que sabemos todos que sucedieron, apoyamos también la política de shock de una férrea disciplina fiscal y monetaria, porque sabemos que es el verdadero camino para generar un proceso de ordenamiento y al mismo tiempo de control de la inflación, ya que entendemos claramente que la inflación es un proceso que no se puede doblegar si no existe una férrea disciplina fiscal y monetaria. Y eso significa también un cierto enfriamiento de la economía. Y eso lo tenemos que entender los argentinos, que nunca asumimos esa realidad que tiene la ciencia económica. Si hubiéramos encontrado el método de reactivar la economía y controlar la inflación al mismo tiempo, bueno, hubiera sido un milagro de la ciencia económica que nos hubiera resuelto a todos un problema enorme en la conducción de políticas económicas. Así que bueno, yo quiero decirte que además de todo esto, por supuesto, estamos consustanciados con las reformas que hace falta introducir en el país, un Estado que no ha hecho el sacrificio que ha hecho el sector privado, lo hemos mencionado en varios de nuestros comunicados también, nos parece que el Estado debió hacer un ajuste por lo menos, no en la cantidad, pero sí en la dimensión de sus erogaciones, y también la cantidad de subsidios que se han tenido que introducir con la pandemia, que es absolutamente comprensible en este contexto, pero que en algún momento va a haber que reestructurar, va a haber que simplificar. Nosotros abogamos por un sistema mucho más organizado, como podría ser un seguro de desempleo, pero no tener esta maraña de subsidios que obviamente no solamente le cuestan al país una cuota importante de su presupuesto, sino un gran desorden también. Y por supuesto evitar lo que yo denomino las contrarreformas, que son como por ejemplo la judicial, que generan, como dijo muy bien Lucas, señales negativas, y otro de los casos, y con esto termino, la falta de definición que hay sobre la política de aeronavegación en el país, como el caso del HAP Córdoba, que para nosotros fue una decisión extraordinaria porque inclusive lamentamos mucho la ida de la TAM, porque la TAM nos permitía conectarnos internacionalmente desde Córdoba a todo el mundo. Eso lo perdimos, se perdieron puestos de trabajo, y también estamos a punto de perder la conectividad también regional con las low cost, si es que no se da una solución realmente razonable a este problema. Y me parece que estas son las cosas que el país tiene que empezar a entender y ser lo suficientemente sensato y racional para que genere confianza y previsibilidad, factores fundamentales para tener un proceso de inversión muy positivo. Luciano, nos interesa mucho escucharte, así que te dejo a vos en este momento. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias a la Bolsa de Comercio de Córdoba. Para mí es un placer estar en contacto con ustedes, me hubiese gustado estar ahí personalmente. Córdoba es, creo yo, el corazón de la Argentina productiva, el modelo que muchas veces se quiere para exportar al resto del país. Siendo yo santafesino y compitiendo, y rosarino, o sea que competimos siempre a ver quién es la ciudad más pujante después de Buenos Aires, debo reconocer una sana envidia por esa provincia, fundamentalmente lo que hace a sus fuerzas vivas. Créanme que recorro el país y he estado en muchos lugares y pocos han tenido, pocos lugares, e incluyo aquí a la provincia de Santa Fe, que es mi provincia, la potencia, la importancia de las asociaciones civiles, las fuerzas vivas, como la Bolsa de Comercio
de Córdoba, obviamente, pero también las fundaciones de Córdoba, los institutos de estudio de Córdoba, etcétera, que han tenido y tienen una fuerza enorme, y creo yo, son responsables en buena medida del desarrollo relativo de esa provincia, y diría yo también de la defensa que ha hecho esa provincia en particular de muchos de los valores que vos acabás de mencionar, Manuel. Así que creo que es mérito de ustedes, de esa organización civil, precisamente lo que decía, tener una provincia que defienda esos valores como lo defiende Córdoba. Dicho esto, creo que la presentación que hizo Lucas es realmente excelente, no le cambiaría una sola coma. Voy a entrar un poco en el análisis de algunos, antes voy a tomar el tiempo, para poder cumplir, porque si no siempre uno se pasa con esto. Y voy a compartir pantalla con ustedes, y voy a entrar sobre el final en algunas discusiones que aquí se han planteado respecto al rumbo general del país, ¿no? Bueno, un poco lo mencionaba Lucas en su presentación. Argentina está atravesando hoy una trilogía de factores que componen una tormenta perfecta, que es la combinación, yo lo digo por orden de importancia, pero la combinación de crisis sanitaria, crisis macroeconómica y de deuda, si uno quiere agregar esa palabra, y tercero, lo que es más complicado, una crisis estructural de crecimiento, de modo tal que salir de esta coyuntura va a requerir un esfuerzo, o va a requerir solucionar las tres, o superar las tres crisis, ¿no? Obviamente de la crisis sanitaria solo saldrá con una vacuna, esta es la solución definitiva, pero tenemos por delante grandes desafíos en lo macroeconómico y en lo estructural, de los cuales voy a hablar. Claro que en Argentina el impacto que ha tenido la pandemia es probablemente muy superior al que ha tenido en el resto, o que va a tener en el resto del mundo, básicamente por los factores que todos conocemos, una cuarentena que ha sido muy dura y muy prolongada, probablemente de las más extensas y exigentes del mundo, márgenes de maniobra muy estrechos para la política económica, obviamente un gobierno sin crédito, sin moneda, sin capacidad de hacer políticas monetarias y fiscales sin que eso genere a su vez otros desequilibrios asociados, de los cuales voy a hablar en un minuto, hacen que la capacidad de reacción sea muy acotada, por supuesto en comparación con el resto del mundo, pero aún con países de la región, de Latinoamérica, que tienen mucho más márgenes de maniobra. Tercero, una elevada participación del trabajo informal y cuentapropista en la economía, lo cual ha hecho que el impacto, como bien mostraba Lucas recién, sobre el consumo, incluso esencial, de muchos sectores que viven del día a día, ha sido tremendo, y también anticipan una recuperación más lenta que otros países. Y cuarto, y no menos importante, la bajísima disponibilidad de crédito para empresas, hogares y familias, y gobiernos, perdón, que básicamente implica que es muy difícil, a diferencia de otros países, contar con crédito disponible para desencillar hasta que aclare. Y en el camino van muriendo muchas empresas que no llegan a pasar el invierno de la cuarentena. Lo que muestro acá es algo conocido. La línea roja que está arriba casi todo el tiempo es Argentina. Ahí aparece como que Chile ahora en el último tramo está un poco más arriba. Esto es el índice de dureza de la cuarentena a lo largo del tiempo. Fíjense que Argentina, que es esa línea roja que queda arriba, el tope de 100%, fue pico de cuarentena, ni bien empezó la pandemia mundial, y se mantuvo al tope del ranking durante todo este tiempo. El resto de los países han tenido cuarentenas menos estrictas y han ido disminuyendo con el paso del tiempo. Ahí puse una selección de países, pero probablemente los que fueron más claros durante la primera fase de la pandemia, obviamente China, Estados Unidos, España, Italia, etcétera, ya hoy cuentan con niveles de restricción mucho más bajos que los que tiene Argentina. Y un ejemplo claro para mirar esto es la comparación de la ciudad de Buenos Aires con Lombardía, que es obviamente la región de Italia que más duramente fue golpeada al inicio de esta pandemia y donde tuvo tasas de mortalidad, como todos sabemos, muy elevadas. Hoy Lombardía se encuentra prácticamente normalizada, y Buenos Aires
a más de 130, 140 días de iniciada la cuarentena, está todavía con niveles de movilidad y restricción muy bajos. Lo que muestro ahí son los indicadores de movilidad de Google, las caídas en tiendas, 70%, en supermercados casi 19%, en parques 76%, cuando, como decía recién, Lombardía, que fue aquella región que veíamos en los diarios al principio, ya se encuentra normalizada. Por supuesto que hay un país que probablemente esté a dos velocidades, porque las restricciones fundamentalmente más duras rigen todavía en el AMBA, digamos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, y en el resto del país lo que vemos ahí, estos también son las curvas de movilidad, que son los indicadores que realiza Google y otros buscadores en función de los GPS, y lo que se ve es cierta normalización de las actividades en el interior del país, que es la línea gris clara, y en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, todavía muy por debajo de los niveles pre-cuarentena, naturalmente. Cuando uno mira también otro de los factores que ha golpeado fundamentalmente a los países en desarrollo, Latinoamérica y Argentina en particular, es que obviamente a medida que uno tiene niveles de PBI per cápita más bajos y un nivel de calificación laboral, la capacidad de teletrabajo, por decirlo de alguna forma, o home office, como se decía antes, de trabajar desde las casas, obviamente es muy, muy inferior. Lo que muestro ahí es la relación entre el producto per cápita de los países en el eje horizontal y la participación de home office, de trabajo que se puede hacer por computadora desde una casa en función de eso. Y obviamente tenemos el caso extremo allí arriba y a la derecha de Luxemburgo, donde casi 50% de la población puede permanecer en su casa y seguir ganando lo mismo, y a medida que me muevo hacia abajo en PIB per cápita, tengo el resto de los países con menor participación del trabajo a través del home office, de modo tal que el impacto sobre el empleo, estos son datos del Fondo Monetario Internacional, que muestran básicamente cómo golpea la recesión, el incremento del desempleo, según si los trabajos son, susceptibles de hacerse de manera remota o no, que es la línea celeste, es cuando no son susceptibles. Obviamente el impacto sobre el desempleo de las recesiones en general, pero de la cuarentena en particular, es mayor. Lo que ven ahí, las primeras dos barras son la recesión del 2007-2009 en el mundo. Obviamente sufrieron más los celestes, que son los trabajos no susceptibles de ser a través de home office, y este es el impacto. La segunda columna más a la derecha, las segundas dos columnas, son el impacto que tuvo ahora, muy superior en los empleos que no pueden hacer teletrabajo, lo cual es obvio que acá el impacto va a ser mayor. Por todas estas condiciones, si uno mira las proyecciones internacionales, Argentina está en el top 6 de caída global según el Fondo Monetario, con una caída de, con una caída de casi 10%, que probablemente esté bastante subestimada respecto a lo que puede ser la caída del PIB este año. Es probable, y el consenso de los economistas ubica en la caída argentina este año entre 12 y 15%, que nos va a poner probablemente en el top 1 de caída en el mundo, si el resto de las proyecciones fuesen correctas. De modo tal que, naturalmente, cuando uno mira la posición inicial de Argentina en materia de cómo lo toma la pandemia, es obvio que Argentina sea probablemente uno de los países que más va a caer este año en el mundo, va a estar entre los que más va a caer. Cuando uno compara cómo es la situación de hoy con otras crisis, la crisis, la línea negra que ven allí en ese gráfico es la crisis que se inicia en el segundo trimestre del 98 y toca el fondo en el segundo trimestre del 2002, con una caída acumulada de más de 20 puntos. Bueno, entre 2018, cuando comienza la crisis externa, y lo que vamos a tener este año, la caída va a ser incluso superior, del 22%, según proyecciones relativamente optimistas, sin usar las proyecciones más dramáticas que están dando vuelta. De modo tal que la primera reflexión es que desde el punto de vista de los impactos, del impacto sobre la pobreza y el impacto socioeconómico de esta crisis, probablemente sea comparable
a esa gran crisis del año 2001 y 2002. Claro, esto está generando una dinámica fiscal muy complicada. Básicamente, lo que muestra aquí es que las barritas grises oscuras arriba son la emisión monetaria, que son casi un espejo de las barras grises claras abajo, que es el déficit fiscal. Las líneas muestran la variación de gastos en términos reales interanuales y la variación de los recursos. Como ven, a partir del año 2020 se hunde la recaudación en términos reales, casi 20% en términos reales, y los gastos explotan a un nivel que está rondando entre el 35 y el 40% en lo que va del año. Y obviamente eso está generando un déficit fiscal, como bien se decía en la presentación anterior, totalmente financiado con emisión monetaria. Desde diciembre del 2019 hasta julio del 2020, se emitieron 1.5 billones de pesos, que para que tengan una idea, duplica lo que era la base monetaria, es decir, la cantidad de pesos que había circulando en la economía en junio del 2019. Gran parte de este aumento de los gastos que está empujando el déficit fiscal está explicado por los gastos asociados a los programas por COVID. Esa es la barrita gris clara que tienen ahí mensual, la barra más alta que tienen gris clara sobre la derecha de la pantalla, y el resto son el resto de los rubros de gasto. Pero el punto acá me parece más importante, es que no solo está aumentando en términos reales los gastos por COVID, sino que también el resto de los gastos están aumentando quizás de manera sorprendente, porque en una situación como la actual, donde uno está haciendo un gran esfuerzo para transferirle a empresas y familias, uno debería esperar mayor austeridad en el resto de los gastos, cosa que no está ocurriendo. Y cuando uno mira la dinámica de gastos a lo largo del año, surge la gran pregunta, que probablemente sea la pregunta del billón para imaginar el escenario macroeconómico del próximo año, que es cuán temporaria es la expansión del gasto que estamos viendo ahora. Cuando uno mira el gasto total, esta es la línea verde continua, está más o menos oscilando entre 90 y 70%, es el último dato de junio. Ahora, cuando uno extrae los gastos vinculados a COVID, la variación interanual está alrededor del 39%. De modo tal que la pregunta que hay que plantearse hacia adelante es cuánto de estos gastos que están empujando ahora el déficit fiscal se van a mantener el próximo año, porque de esto va a depender cuánta emisión monetaria va a requerir el Tesoro y cuánta inflación vamos a tener, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de eso. Cuando uno mira el gasto primario, estas son las barritas en porcentaje del PBI, promedio móvil de los últimos 12 meses, uno ve ahí obviamente allá por diciembre del 2016, alrededor de los 23 puntos de gasto primario del gobierno nacional. Esto empieza ahí obviamente una reducción paulatina que se acelera a partir de la crisis de inicio del 2018, y hoy vemos, y esto es la barra gris clara que tienen ahí sobre el final a la derecha del gráfico, que los gastos sin COVID, que es la barrita gris clara, están prácticamente a los niveles pre-crisis, digamos, ¿no? Volvió el gasto casi al nivel de finales del 2017, y si uno considera además los gastos por COVID, obviamente esto ya va mucho más atrás, casi hasta principios del 2016, de modo tal que si teníamos un problema fiscal por entonces, este problema parece perdurar hoy día, independientemente de lo que sea gastos transitorios. Entonces creo que hoy, como decía recién, la gran pregunta es cómo va a ser la dinámica fiscal hacia adelante, entre otras cosas porque de esto va a depender la tasa de inflación y fundamentalmente si el gobierno logra llegar bien parado a las elecciones. Es difícil imaginar que vamos a tener un escenario calmo si el gobierno no hace correcciones muy rápidas en las cuentas fiscales, y hacerlas implicaría primero, obviamente, esperar a que pase la pandemia, para lo cual seguramente haya que esperar al próximo año que esté la vacuna, ojalá esté la vacuna ya disponible para buena parte de la población, lo cual nos deja muy cerca del año electoral. Entonces la pregunta que sigue es si el gobierno va a estar dispuesto a hacer una corrección fiscal en el año electoral. Y cuando uno mira el déficit fiscal hoy,
está entre, digamos, probablemente los más grandes o más altos de la historia, y solo comparable a los picos que tuvo en otras crisis inflacionarias o de deuda. Por ejemplo, el primer pico que ven allá, a mediados de los 70, es el 74-75, previo al Rodrigazo, que fue la máxima evaluación con ajustes tarifarios. Después hay otro pico hacia abajo en el 81-82, donde Argentina también tiene una aceleración inflacionaria brusca, tuvo 150% de inflación en el 81, 350% de inflación en el año 82, posterior a la Guerra de Malvinas. Y después tenemos otro pico en el 89-90, donde tenemos las hiperinflaciones. Hay otro pico a finales del 2001, donde tenemos la crisis de deuda, y después tenemos una suerte, ya nos corremos un poco hacia el costado y nos vamos al 2017-2018, donde también el déficit fiscal corregido por los ingresos extraordinarios del blanqueo también había sido muy alto sobre finales del 2017 y se corrigió de manera muy brusca en el 2018-19, que es esa reversión casi a cero que ven sobre el final del gráfico, que vuelve a caer ahora con la pandemia. Entonces, si uno mira esto, obviamente nos está advirtiendo que un déficit fiscal de esta magnitud financiado con emisión monetaria nos pone rápidamente en una zona de riesgo. Lo que ven ahí es que ese déficit descomunal está siendo financiado con el Banco Central, como bien señalaba Lucas, y lo que vemos ahí es las transferencias de pesos del Banco Central hacia el Tesoro, esto es en porcentajes del producto, llegando casi al 8% del PBI acumulado en los últimos 12 meses. Para que tengan una idea, son casi 2 billones de pesos de emisión monetaria, o sea, 2 millones de millones, pues ya perdemos la magnitud. Y para ponerlo en términos de la base monetaria, esto implica prácticamente una expansión por 2,5 de lo que era la base monetaria previo a la pandemia, o tal que hemos obviamente generado un tsunami de pesos. Una parte de esa expansión fiscal está siendo absorbida de alguna forma con lo que antes eran las LEBACs, que ahora se han convertido en las LELIQs. Y de la misma forma que las LEBACs difirieron en el tiempo una cantidad de emisión de pesos que después terminó generando presiones sobre el tipo de cambio y finalmente sobre la inflación, ahora tenemos un fenómeno bastante parecido. Lo que ven ahí es el déficit, perdón, las transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro, que es la línea azul hacia arriba, y lo que ven abajo, casi en espejo, o como una suerte de espejo parcial, son la absorción acumulada mediante el ELIX y PASES por parte del Banco Central. De modo tal que también acá lo que está empezando a pasar es que el problema fiscal, digamos, financiado con emisión monetaria, se está empezando a convertir en un problema cuasi fiscal, es decir, un problema del Banco Central que remunera esa deuda, y eso genera como una suerte de bola de nieve que en algún momento hay que enfrentar. Bueno, lo que muestro acá es básicamente esto, es la dinámica de lo que se llaman los pasivos remunerados, que si ustedes quieren ponerlo de manera muy simple, son precisamente las LEBACs antes, ahora son las LELIQs, es decir, cuánto de los pesos que están dando vuelta me los traigo al Banco Central, reabsorbo en el Banco Central, a cambio de una tasa de interés, para que no se vuelquen a la inflación. Y bueno, lo que ven ahí es la dinámica, comienzan las LEBACs en la época de Redrado, allá por el 2003, y lo que ven es en la aceleración que se ve de las LEBACs prácticamente durante el 16 y el 17, hasta que comienza la crisis. A partir de ahí hay una crisis, obviamente la crisis del 2018, que licúa gran parte de esas LEBACs a través de la inflación, y ahora se empieza a dar un fenómeno similar a partir del año 2020, y lo que presento ahí son algunas proyecciones, pero lo que quiero ver es, gráficamente, sin gastar mucho tiempo en esto, es que esta dinámica de absorción vía LEBACs tiene vida corta también, aunque ahora se llamen LELIQs, porque pueden generar el mismo fenómeno de postergación de la crisis financiera o de la crisis monetaria que se generó varias veces en la historia argentina. Claro, cuando uno mira toda esta expansión, a pesar de la contracción que está haciendo el Banco Central de esos pesos, y uno mira el M2, que es la cantidad de pesos en poder de la economía, digamos, incluye la masa de depósitos y circulante que hay en la economía, hoy crece casi al 100%. O
sea, la cantidad de pesos está creciendo, se está duplicando en la economía, lo cual, como ocurre en las guerras o como ocurre en las pandemias, ahora está siendo absorbida por una demanda de pesos que tiene que ver con motivos precautorios, por la falta de actividad, y eso no está teniendo un impacto relevante en la inflación, pero que en algún momento, como pasa en muchas guerras o post-pandemias, cuando pasa la pandemia o cuando pasa la guerra, todo ese fenómeno monetario se vuelca rápidamente a precios, y esto es lo que hay que evitar en Argentina. Otra forma de verlo es si uno mira la base monetaria. La base monetaria en porcentaje del PBI también es otra medición de la cantidad de dinero que está dando vuelta. Lo que muestra ahí es los promedios, son las líneas punteadas de los últimos, no sé, 70 años en un caso, 60 años, promedio 1973-2019, ahí 12 puntos del PBI, el promedio de los últimos 20 años casi 10 puntos del PBI. Es probable que si el Banco Central no absorbe mucho más pesos, como viene haciendo hasta ahora, la cantidad de dinero que esté circulando en la economía esté muy por encima de ese promedio a fin de año, que es la línea punteada que ven ahí. De modo tal que todos esos excesos de oferta de pesos en algún momento se pueden volcar al dólar paralelo, y eso erosionar las reservas, generar una devaluación y finalmente una aceleración inflacionaria. Entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles que uno ve para la política económica 2020-2021? Para poner de alguna forma, caracterizarlo de manera esquemática, los divido en tres. Probablemente todo después termine siendo algún mix, de una mezcla de todo esto, pero yo diría, para ponerlo de manera muy esquemática, el primer escenario podríamos llamar el escenario setentista, que es parecido a lo que pasó en el 73-74 previo al Rodrigazo, que es básicamente la falta de ajuste fiscal o de corrección del gasto, más un super cepo, como ya se insinuó en en los últimos meses, aunque se ha ido aflojando, lo cual generaría, digamos, esa represión financiera y de importaciones, una explosión de la brecha cambiaria, que tendría menos impacto en las reservas, lo cual pospone, digamos, probablemente una crisis, pero aumenta los costos de salida. Ahora, ese escenario de represión fuerte de las importaciones y de la compra de dólares, digamos, en el dólar oficial para preservar las reservas y mantener el tipo de cambio, es incompatible con una recuperación en el año electoral. De modo tal que el gobierno difícilmente opte por este camino, aún pudiendo intentar llegar bien parado a las elecciones sin provocar un ajuste fiscal. El segundo escenario es lo que yo denomino escenario ochentista, en relación a lo que fueron los escenarios de principios de los 80 o también de finales de los 80, pero que es básicamente un escenario donde también el gobierno decide no ejecutar un ajuste fiscal, esteriliza los pesos con las LELIQs, ahora como venía diciendo recién, lo cual va generando obviamente una bomba de tiempo, porque esos pesos se van acumulando y rindiendo una tasa de interés, y en algún momento esos pesos pueden salir corriendo contra el dólar, lo cual en el corto plazo baja la brecha cambiaria, porque uno tiene menos pesos en circulación, pero genera más devaluación final, porque esa bola de pesos se va acumulando en el tiempo. Y la pregunta acá es si esta es la segunda estrategia, que es la estrategia que hoy está siguiendo el gobierno, que probablemente sea la única que puede seguir en el medio de la pandemia, es si este mecanismo de financiar al Tesoro, seguir financiando al Tesoro y esterilizar esos pesos, retirar esos pesos con el Banco Central, si esa dinámica llega a las elecciones y no explota antes. Y si explota antes, esto nos llevaría sí a un escenario típico de los 80, que eran las devaluaciones sin plan, es decir, las devaluaciones desordenadas, que nos depositaría seguramente en un escenario más parecido a una inflación de 3 dígitos anualizada, dependiendo de cómo sea el timing y de cómo se vaya saliendo. Es el segundo camino que el gobierno podría elegir de este menú. Y el tercero, que yo le denomino noventista, no porque tenga reminiscencia de la convertibilidad ni nada, es simplemente porque juega con los otros dos y porque es el más ortodoxo, por ponerlo de alguna forma, es digamos, un giro del gobierno que combine un canje exitoso de deuda, digamos, o que cierre ahora el canje de deuda a fines de agosto, como todos esperamos, que combine un acuerdo con el Fondo Monetario, pero ese acuerdo con el Fondo Monetario va a venir insolayablemente asociado a un programa monetario y fiscal mucho más duro, que debería combinar seguramente ajuste de la política monetaria, o sea, una política monetaria que se mantenga dura,
un mecanismo de intervención en el tipo de cambio paralelo, que es un tecnicismo, lo paso por arriba, probablemente una pauta cambiaria mucho más definida para anclar la inflación, pero sobre todo control del gasto público, es decir, una disminución fuerte del déficit fiscal para que reduzca la emisión monetaria y esto no vuele por el aire. La pregunta que surge ahí es si esto es compatible con el año electoral, digamos, si este acuerdo con el fondo, que va a requerir seguramente un ajuste monetario y fiscal, es compatible no solo con la visión política del gobierno, que hoy habla fundamentalmente del 2021 como con una agenda básicamente de expansión de recuperación de la demanda agregada a través de la política fiscal, o sea, con más gasto público, sosteniendo el gasto público, si esto es compatible con el año electoral. Y entonces nos deja bastantes dudas, y como ninguno de los tres escenarios es demasiado virtuoso, porque todos requieren de una corrección inicial y de un esfuerzo fiscal y monetario importante, nos hace dudar de cuál va a ser el camino que lleva adelante el gobierno. Ahora, el punto que finalmente quiero hacer, y ya me estoy llegando al tiempo que habíamos planteado, y que me parece que es importante tenerlo en cuenta, y que recién lo mencionaba obviamente Lucas en su presentación, es que no alcanza con un plan de estabilización en Argentina. Argentina tiene, como dije, la crisis de la pandemia, la crisis de macroeconómica y de deuda, de la cual se está saliendo con el canje de deuda, y ahora, y eventualmente, si alguno de estos tres escenarios se pone en marcha, o por lo menos el tercer escenario, mejor dicho, podría incluso generar una estabilización. Argentina aún así no lograría salir de la depresión económica en la cual está hace 10 años. Y este me parece que es el punto donde hay mucho menos consenso en la dirigencia política, y sobre todo en los economistas, respecto a que lo que está agotado en la Argentina es el modelo de crecimiento que impuso el kirchnerismo, que Juntos por el Cambio intentó resolver y no llegó a tiempo, porque no pudo poner las bases de un crecimiento sólido, porque en el medio se topó con cuando esas reformas estaban en marcha, se topó con una crisis externa que en un escenario de mucha vulnerabilidad financiera descolocó y tumbó el programa macroeconómico de salida gradualista que había iniciado el gobierno de Juntos por el Cambio. Pero este es el punto más importante. El gobierno solo habla de darle impulso a la demanda, pero Argentina tiene básicamente un problema de oferta. ¿Qué quiero decir un problema de oferta? Es que Argentina es una máquina de destruir empleo y desincentivar la inversión, como todos sabemos. La inversión, ahora voy a mostrar unos datos, no ha parado de caer, con una mínima recuperación que se lograron los 2 mejores años del gobierno de Macri en los últimos 10-15 años. La inversión pública en infraestructura, ya sabemos, está deprimida por las severas restricciones fiscales. El gobierno habla ahora de reactivarla, pero no sabe cómo se va a financiar, y financiarla con un fogonazo inflacionario no parece muy inteligente. La inversión privada en infraestructura de servicios públicos y energía colapsó por los congelamientos tarifarios, que parecen van a prolongarse, y por la caída de los precios internacionales, con lo cual por ahí tampoco vemos mucha capacidad de expansión de la oferta. Y el empleo privado lleva más de 10 años de caída, y de estancamiento y de caída cíclica, obviamente, como estamos viendo este año también. Con lo cual, más allá de que es obvio que tiene que haber una recuperación de la demanda post-pandemia, que probablemente en el marco de un programa creíble se daría naturalmente, porque la economía tendería a normalizar el patrón de consumo e inversión a niveles más parecidos a la precrisis. La verdad es que en los últimos 10 años los ciclos de recuperación del consumo lo que generaron básicamente es más déficit comercial e inflación, mucho más que aumento de la producción y el empleo. Y es acá donde el trabajo que tiene que hacer Argentina es probablemente mucho más complicado que en el resto de las cosas que se tienen que hacer, incluso en materia de estabilización macroeconómica, que ciertamente es muy complicado. Fíjense algunos gráficos, y con esto voy terminando. Lo que muestro ahí es Latinoamérica, me centro en el gráfico, por ejemplo, de la izquierda, ese cuadradito. Esto es la dinámica latinoamericana desde 1980. Y si uno mira a partir del 2010, la línea roja es Argentina, junto con Brasil compartimos el podio del estancamiento de los últimos 10 años, cuando el Brasil de Lula, que había arrancado en el 2003 como la esperanza de Latinoamérica, donde ya básicamente atraía inversión, etc., después empieza el giro
bolivariano de Lula, seguido por Dilma Rousseff, etc. Y Brasil, igual que Argentina, que entra en la misma lógica bolivariana del eje de Hugo Chávez, se estanca. Entonces Argentina no tiene una recesión coyuntural, tiene una depresión estructural que tiene que ver con ese modelo de crecimiento que, insisto, dinamitó las bases del desarrollo durante los gobiernos kirchneristas. De modo tal que acá hay un desafío que va mucho más allá de la estabilización. Cuando uno mira esto, la tasa de inversión, concéntrese por ejemplo en la línea roja, que es la inversión a precios corrientes, no ha parado de caer. Acá arranca en el 2011, pero si fuera para atrás sigue, obviamente, también era un poco más elevada. Tiene una pequeña recuperación, la inversión obviamente en el 2016 y 2017, los mejores años de Macri, y después ha venido derrumbándose, y esto tiene que ver con que Argentina es una máquina de perseguir empresarios y trabar las posibilidades de inversión. Entonces, mi visión, y con esto termino, es que Argentina tiene no solo que resolver la pandemia, para lo cual se requiere una vacuna, no solo presentar un programa de estabilización macroeconómica que resuelva la crisis monetaria y fiscal que está en marcha en este momento y que no sabemos cómo va a terminar, que salga del cepo cambiario, porque es imposible crecer en un país cuando vos tenés una distorsión tan grande en uno de los precios más importantes de la economía como es el tipo de cambio. No hay ninguna experiencia de país que haya crecido con cepo cambiario. Todos terminan igual, todos terminan en estancamiento, inflación y una devaluación al final, como pasó en el 2015, y como ha pasado muchas veces en la historia argentina y en toda la literatura que uno revisa sobre experimentos de tipos de cambio duales o controles cambiarios, terminan de la misma forma. Entonces Argentina necesita un programa económico de estabilización urgente, que minimice los costos de salida de este tsunami de pesos que se está generando por la pandemia, que probablemente era inevitable, y tenemos que decirlo así, probablemente era la única solución, y es la única solución que se pueda tomar durante la pandemia. Segundo, y quizá más importante, eliminar los sesgos anti-exportador, anti-inversión y anti-empleo que están presentes en toda la estructura regulatoria e impositiva, tanto a nivel nacional como subnacional. Y acá tenemos un problema muy grave de revisión del federalismo para poder tener un federalismo sano y no un federalismo de casa de rentas como tenemos en este momento. Tercero, una nueva estrategia de integración a la economía global, digamos que daría para mucho, pero básicamente la economía global post-pandemia va a requerir obviamente una reinserción y se están dando ya reacomodamientos en todas las asociaciones comerciales, etc. Y cuarto, una reorganización del presupuesto nacional en base a una priorización de objetivos, porque es imposible equilibrar las cuentas públicas si no damos prioridad, si no tenemos una discusión del presupuesto que priorice en qué gastar, sabiendo que no alcanza para todo. Y esto requiere necesariamente de un gran acuerdo político, porque es muy difícil que lo pueda hacer solo un sector pagando todos los costos políticos. Y sabemos que sin recuperación no hay equilibrio de las cuentas públicas, pero si uno no pone también un presupuesto ordenado, es muy probable que la recuperación también se aborte. Así que con esto termino y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. La verdad, una gran claridad en tu exposición, así que te agradecemos nuevamente por participar. Quiero destacar que está participando la senadora Laura Rodríguez Machado. Justamente ayer tuvimos junto a ella y junto a Antonio Hernández una actividad para tratar un poco las implicancias de la reforma judicial que se está planteando actualmente. Y mi primera pregunta va un poco en esa dirección para que podamos tener tu mirada acerca de cómo ves esta reforma judicial. Bueno, creo que hemos sido bastante contundentes respecto a que la reforma judicial no está llamada a resolver el servicio o a mejorar el servicio de justicia para el ciudadano de a pie. Una reforma judicial que está pensada para resolver los problemas a algunos políticos. Y la verdad es que es tan burdo el timing con el cual se está presentando esta iniciativa, que en el medio de una pandemia global en la cual deberíamos estar debatiendo qué normas, qué leyes, qué medidas tomamos para poder sacar a la Argentina de esta depresión en la cual se encuentra,
vemos como prioridad de la agenda pública del gobierno una reforma de la justicia, que además es la justicia penal federal, que es la justicia de los políticos. No es la justicia, cuando yo escucho a miembros del Frente de Todos diciendo, bueno, no entiendo cómo la oposición se opone a este tema que es tan importante para mejorar la justicia de la gente, y no tiene nada que ver con la justicia, que los ciudadanos de a pie, los que estamos acá, dependemos de las justicias provinciales, que son los de la puerta giratoria, que son los que a veces cuando uno hace una denuncia tardan meses en responder, los que cuando uno va a una comisaría para denunciar un robo sienten que nadie les da bolilla. Esa justicia no tiene nada que ver con la reforma judicial. Esta es una reforma judicial hecha a medida de los políticos que tienen problemas penales con la justicia. Entonces, nosotros hemos sido muy contundentes, es tan burdo el tema que no merece la más mínima explicación, y no es tan burdo tanto el contenido de la reforma como el momento de la reforma. Creo que eso muestra, obviamente, cierta desesperación por acelerar los tiempos, por un futuro que luce incierto para buena parte del gobierno, y porque se ve una dinámica judicial que hoy es muy difícil de frenar en muchas de las causas que comprometen a miembros del Frente de Todos, empezando por la vicepresidenta de la Nación, que tiene obviamente 5 o 6 causas, no sé cuánto tiene, muy avanzadas en la justicia ya, en revisión en Cámara, digamos, ¿no? Entonces, creo que es poco lo que se puede decir en ese punto, más que resistir, y creo que la resistencia tiene que ser de nuestra parte, del Congreso, pero también tiene que haber una resistencia civil, obviamente pacífica, de poner freno a los excesos, digamos. Uno no puede imponer digamos, una reforma pro impunidad por más que junte los votos en el Congreso, y si lo hace, bueno, tenemos derecho a manifestarnos. Creo que el 17A es una oportunidad que yo personalmente creo va a ser importante, como fueron otras movilizaciones civiles, sociales, que creo que marcaron un punto de inflexión, como pasó con Vicentín, donde creo que la sociedad reaccionó a tiempo. Ojalá pase para no tener esta escandalosa reforma judicial avanzando en el Congreso. Luciano, otra de las leyes que trajo mucho ruido en este último tiempo tuvo que ver con la ley de teletrabajo. Y vos mencionabas también en tu disertación esto de ser una máquina para destruir empleo, digamos, Argentina, que fue uno de los principales reclamos que tuvo el sector empresario con esta ley. ¿Cómo ves vos la aplicación de la ley de teletrabajo en nuestro país? Bueno, primero quiero decir dos cosas, dos o tres cosas de forma, y después algunas cosas de fondo. Yo no voté esa ley, el bloque del Senado, de Juntos por el Cambio, tampoco votó esa ley, y algunos compañeros de mi bancada la apoyaron bajo la teoría del mal menor. Quiero dejar esto en claro porque han sufrido, muchos de mis compañeros de bancada han sufrido críticas. Nosotros tuvimos un debate muy áspero dentro del bloque, más de la mitad del bloque PRO votamos en contra de la ley o no votamos, y otros que habían estado participando de la negociación y que veían que la ley que llevaba adelante el Frente de Todos era directamente escandalosa, desde el punto de vista de los abusos que se generaban y de la destrucción, hicieron un gran esfuerzo para ir mejorando esa ley, y bajo la teoría del mal menor ellos encontraban que la única forma de poder torcer la voluntad del oficialismo, de sacar una ley espantosa, era inmiscuirse en la negociación, buscar una cosa más de unanimidad, por decirlo, más consensuada, y mejorarla, y creo que lo hicieron. Por supuesto, la sociedad no se los valora, porque el empresario ve el producto final y no ve lo que era el producto inicial, y yo trato de hacer una reivindicación de los senadores como Laura, que está acá, que votó en contra, y fue muy clara y contundente, pero también de aquellos que votaron a favor bajo la teoría del mal menor. Y los que como yo, como Laura, votamos en contra de la ley, bueno, tiene que ver, insisto, con convicciones por ahí que me impedían a mí aceptar en este caso la teoría del mal menor. Dicho esto, creo que la ley del teletrabajo es la última muestra clara del divorcio que hay entre buena parte de la clase política
y la realidad del sector privado. Me parece que insisto, y esto no quiero incorporar dentro de esta a los miembros de Juntos por el Cambio que votaron en salir, porque insisto, lo hicieron bajo la teoría del mal menor, y me consta porque participé de ese debate, pero creo que hay un divorcio total, digamos, ¿no? Creo que hay una defensa básicamente la ley, en algún punto lo que buscaba era proteger los intereses sindicales en términos de encuadramiento de estos empleos, y en el medio se incorporaron un montón de cosas que ciertamente complican mucho el teletrabajo. Cuando yo mostré en mi presentación la importancia del teletrabajo, no solo en términos de la calificación de los empleos, sino también de la mejor respuesta que tienen en escenarios recesivos este tipo de trabajos. Así que me parece que es una de las pruebas de todo lo que hay que corregir, digamos, ¿no? Porque, insisto, es una muestra política del divorcio conceptual y pragmático de la dirigencia política respecto a los problemas del sector privado, y es una muestra de por qué Argentina está estancada hace 10 años, digamos, básicamente, porque se han generado toda clase de sesgos anti-inversión, anti-empleo y anti-exportador. Entonces, un país que no genera exportaciones, no tiene dólares, un país que uno le traba los incentivos a la inversión, como pasa en Argentina, sea por la carga tributaria, por la cantidad de regulaciones, trabas, formularios, kioscos que aparecen por todos lados, digamos, cuando digo kioscos entre comillas, ¿no? Digamos, de la burocracia en todos los niveles del Estado, y leyes antiempleo. Obviamente un país así no puede crecer. Y creo que en ese sentido, me parece que lo que está pasando hoy en Argentina, y va a empezar a pasar, es que el sentido común el sentido común del ciudadano, que ya ve esto hace bastante tiempo, Córdoba lo ve hace mucho más que el resto del país, pero el resto del país ya lo empieza a ver, el sentido común del ciudadano le va a imponer la agenda al político. Tan simple como en otras ocasiones el sentido común marcaba que los modelos se habían agotado. No quiero dar, para no entrar en discusiones sensibles, no quiero dar puntos de la historia. Ahora va a pasar lo mismo. Es obvio que Argentina tiene que barajar y dar de nuevo muchas cosas que son tabú para gran parte de la dirigencia política, empresaria y sindical. Y creo que tiene que haber un conjunto de políticos que lideren eso, porque la sociedad los va a ir a buscar. Y si los políticos que están ahora no van con una agenda de modernización de la economía, no van con una agenda que pueda interpretar ese sentimiento, me parece que van a quedar a la saga. Y aquí quiero reivindicar el rumbo de Juntos por el Cambio, más allá de los obvios errores de implementación que puede haber tenido la política económica. El rumbo general que trazó Juntos por el Cambio, y acá es no solo el presidente Macri, fue una decisión mucho más amplia de todo lo que fue el frente que se conformó con la Unión Cívica Radical y con la coalición cívica, de cambio de ese modelo, digamos, ¿no? Las reformas que se hicieron, la integración al mundo, el acuerdo con la Unión Europea, los intentos de mejora de la eficiencia, desde, como se decía recién, desde las low cost hasta los bitrenes de los camiones, el intento de eliminar los peajes corruptos en los puertos, y tantas cosas que se iban haciendo para integrar a la Argentina hacia un país más productivo. Claro, en el medio, si vos no ordenás la macroeconomía, te falta la condición necesaria para que ese modelo de crecimiento rinda su fruto. Y creo que hay que reivindicar el rumbo general del gobierno de Juntos por el Cambio, porque si no, el diagnóstico que tenemos es que Argentina está condenada al fracaso. Porque si este modelo de crecimiento no funciona, entonces ¿cuál funciona? El de la crisis. No, hay que ir a un modelo, digamos, que pueda recrear condiciones para la exportación, el empleo y la inversión, y que pueda estabilizar la economía. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Pero este es el desafío que tenemos por delante, porque este modelo es una máquina de generar pobreza e inflación, y hasta que un gobierno no lo cambie, esto no va a mejorar. Podemos tener buen año, mal año, buen año, pero vamos a estar siempre en ese serrucho que nos mantiene así hace 10 años con un ciclo y una depresión de la cual no podemos salir.
Ay, y nos quita mucha predecibilidad también. Vos mencionabas mucho en el modelo el tema de la economía global, de la integración, que ya luego de estos primeros impactos de lo que fue la pandemia, ya el resto de los países están en un proceso de reorganización regional, digamos. ¿Cómo ves vos si es que el gobierno actual está viendo dentro de sus objetivos fortalecer el regionalismo? ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro del Mercosur, por ejemplo? Yo creo que el gobierno todavía no tiene clara una política exterior, porque su política exterior está muy teñida de ideología. Cuando la política exterior debería ser básicamente orientada por los intereses de la nación, y no por razones de afinidad ideológica. Entonces, lamentablemente hoy no veo un rumbo claro. Obviamente el gobierno apuesta a que cambie de signo político Estados Unidos, que cambie de signo político Chile, que cambie de signo político Brasil, y entonces ahí ver si encuentra amigos para sentarse a negociar un acuerdo común. Eso desde el punto de vista del manejo de la política exterior es algo, yo diría, adolescente y irresponsable, ¿no? Y veo hoy al gobierno con esa volatilidad que tienen, ¿no? La última prueba es, más allá de lo que pase con las elecciones de Estados Unidos, la pelea que se está teniendo con Estados Unidos por la presidencia del BID. Es cierto que el gobierno aspiraba a que que lo ocupe Gustavo Vélez, es legítima la aspiración, pero lo cierto es que, digamos, se está peleando con Estados Unidos para intentar postergar la elección en el BID, cuando Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario, con el cual va a haber que sentarse a negociar en las próximas semanas o meses. Entonces, bueno, me parece que ahí es muy difícil de saberlo. Yo tiendo a ser escéptico respecto a la agenda institucional de este gobierno. Creo que hay alguna chance que el gobierno, si hace todo bien, pueda estabilizar la economía, pero no veo ninguna chance o veo muy pocas probabilidades que el gobierno pueda llevar adelante una agenda como la que se requiere. Que, insisto, en lo macroeconómico requiere básicamente ir dejando atrás el cepo cambiario. Yo en diciembre del año pasado escribí un artículo llamado Un humilde consejo para Alberto Fernández, donde simplemente lo que hice fue repasar la literatura sobre estos experimentos cambiarios duales y mostrar que no hay ningún país exitoso que se haya desarrollado con el cepo cambiario, porque establece una gran distorsión en el tipo de cambio entre el oficial y el paralelo, y eso destruye todos los incentivos a las exportaciones, etc. Además, generalmente el tipo de cambio se empieza a atrasar. El gobierno está tratando de administrar eso, pero obviamente no tiene un objetivo de salir de eso. Por lo cual ya ahí tenés un primer problema en la macro. Y en el modelo de crecimiento, uno empieza a ver algunas señales, como las que mencionaba Lucas en su presentación, de decir, bueno, démosle un poco de aire a las exportaciones, algunas cuestiones microeconómicas para elegir sectores a los cuales le vamos a dar algún beneficio para poder exportar. Me parece que esa agenda, que va en la dirección correcta en términos del discurso, está muy lejos de las reformas que Argentina necesita para volver a crecer, que son reformas muy desafiantes, que requieren, creo yo, un gran consenso político y sentar a todos los actores en la mesa y partir de un diagnóstico que debe decir, así como estamos no podemos seguir, nos empobrecemos todos, planteemos cambios en las reglas de juego en la cual podamos convivir armónicamente, pero poner a la Argentina en crecimiento. Y creo que ese esfuerzo político requiere de una gran convicción que el gobierno ciertamente no tiene. Bien. Luciano, vos mencionaste en tu presentación 3 escenarios posibles a futuro para el país. Desde un punto de vista político, ¿a cuál de los 3 escenarios vos le asignás mayor probabilidad de ocurrencia? Bueno, yo planteé escenarios para el corto plazo. Ahí un poco me saco el sombrero de dirigente político, me pongo el sombrero de economista profesional, y trato de imaginar escenarios de muy corto plazo, y que me parece que los 3 caminos, el gobierno arrancó al principio por lo que yo llamaba el escenario setentista, que es reprimir más, digamos, que fueron los meses en los cuales uno quería importar y no podía acceder a los dólares del Banco Central. Pero claro, se dio cuenta que eso empezó a generar impacto en la inflación, además que la recesión que genera eso es brutal, porque un país que no puede importar no puede producir. Y entonces empezó a mover más al escenario ochentista, donde en realidad lo que hizo fue aflojar un poco y empezar a hacer una política monetaria más dura, sacando los pesos con el Banco Central, que es una forma de postergar el problema en el tiempo. No es una solución, es una postergación.
Aún así, en julio empezó a aflojar un poquito su política monetaria, empezó a absorber menos pesos y está perdiendo reservas fuertes. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de que Argentina tiene, sobre base de vengado, un gran superávit comercial, quiere decir que exportamos más de lo que importamos, lo que pasa es que los importadores nos piden todos los dólares y los exportadores no traen los dólares. Porque nadie quiere liquidar un dólar que en el mercado vale 120, liquidarlo a 50 con las retenciones o a 70 y pico en el tipo de cambio sin retenciones. Entonces, el gobierno está empezando, el Banco Central está perdiendo reservas. Con lo cual, este escenario de los 80, por decir algo, que el segundo escenario yo planteaba de manera un poco esquemática como el escenario ochentista, también empieza a sufrir tensiones, lo cual nos deja más cerca de ir al otro escenario, que es un escenario donde el apretón monetario y fiscal tiene que ser mayor. Ahora, hacerlo hoy en la pandemia es muy difícil. La pregunta es si lo va a hacer el año que viene. Y ahí la pregunta es si, si esta es la gran pregunta que hoy se hacen todos los economistas profesionales, es si va a aguantar la caída de reservas y la presión sobre el tipo de cambio oficial y la brecha con el paralelo tanto tiempo de desequilibrio fiscal y monetario. Recordemos que de aquí a fin de año hay una inercia lanzada fiscal y monetaria que va a implicar no menos de 1 billón de pesos, según el propio presupuesto del gobierno, de más emisión de pesos. 1 billón de pesos, con una base monetaria que ahora debe estar en 2 y pico, en 2,2. O sea que es casi otro 50% de expansión de base monetaria de pesos en la economía, digamos. Y obviamente eso, salvo que la gente quiera, las empresas, los bancos quieran coleccionar los pesos, si uno no le paga una tasa de interés que solo se la paga el Banco Central, esos pesos se van a ir al dólar o se van a ir a la inflación. Entonces, y eso me lleva más al tercer escenario, donde el gobierno va a tener que estar obligado de alguna forma a ejecutar una suerte de corrección fiscal severa con una política monetaria más dura. Y la duda que me queda es si eso se va a poder hacer en el electoral. Hay un escenario, por supuesto siempre la realidad se mueve en el medio, nunca se mueve en un solo andarivel, como uno lo hace esquemáticamente para tratar de encuadrar conceptualmente los escenarios. Lo que yo creo que va a pasar es que el gobierno va a empezar una larga conversación con el Fondo Monetario y va a ir calibrando, con esa conversación con el Fondo Monetario va a tratar de anclar expectativas, es decir, que la gente diga, bueno, acá hay un ancla de racionalidad por delante que me va a llevar a un buen escenario, que es la discusión con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario me promete ortodoxia, me promete equilibrio en las cuentas fiscales y orden monetario. Entonces el gobierno creo que en esa negociación se va a ir estirando con el Fondo Monetario, que hay que ver qué Fondo Monetario tenemos, porque hay que ver con qué Fondo Monetario terminamos negociando, con qué Estados Unidos terminamos, si el gobierno demócrata o republicano, que creo que van a ser bastante distintos los escenarios, y una línea técnica del Fondo Monetario que también va a estar bastante rígida con Argentina, porque recordemos que los anteriores técnicos que negociaban con Argentina hoy están en la casa. Caldarelli, el italiano, que fue el jefe de la misión argentina, está prácticamente jubilado. No sé dónde está en el Fondo Monetario, pero perdió toda relevancia, castigado por la crisis argentina. Y ahora está Luis Cuvedú, un venezolano, que además estuvo viviendo en Argentina muchos años, que también va a querer cuidar su propia espalda para no ser víctima de una nueva crisis argentina. Con lo cual no va a ser una negociación fácil. Y si esto se prolonga, es probable que esta negociación se prolongue en el tiempo y es probable que ese acuerdo empiece a poner recién pautas de normalización fiscal que sean muy duras para después de las elecciones. Ese es el escenario que yo estoy viendo. En ese escenario, la pregunta que sigue es, aún asumiendo una flexibilización, una negociación laxa con el Fondo Monetario que deposite gran parte de los ajustes fiscales y monetarios para después de las elecciones de octubre, es si la economía llega a octubre sin una tensión y un fogonazo inflacionario. Y ahí las opiniones están muy divididas. Están muy divididas entre los economistas. Escucho economistas que ven una crisis de aquí a fin de año, y tenemos economistas que te dicen que hasta que no esté totalmente superada la pandemia, para lo cual puede pasar incluso después de la vacuna, etcétera, que se normalicen los hábitos, otro año más, no vas a tener una crisis. Yo, por lo que mostré ahí, en términos de la dinámica del balance del Banco Central y la dinámica fiscal que veo por delante, creo que los tiempos para producir una corrección del gasto público, o sea, una reducción del déficit fiscal, vamos a decirlo de manera
porque eso también puede ser un aumento de la recaudación por el rebote que vamos a tener el año que viene. Rebote no es recuperación ni mucho menos crecimiento, esto quiero dejarlo en claro, pero es muy probable que ese rebote que mostraba Lucas en su presentación, que vemos en Industria de Construcción, en algún momento también se den servicios, y eso nos va a dejar como una sensación de estamos saliendo. Mi interpretación, y con esto redondeo, perdón, la respuesta que es un poco larga, es que la recuperación económica o la recesión no va a tener padre, porque el gobierno va a decir que toda la recesión es culpa de Macri y la pandemia, y nosotros vamos a decir que es culpa de Alberto y la cuarentena, y que el rebote del año que viene es un rebote de gato muerto, y ellos dirán que es el crecimiento que Argentina retomó como en el año 2003. Con lo cual las opiniones van a estar tan divididas como dividida está la sociedad en torno a la grieta. Donde yo creo que se juegan las elecciones del año que viene es en la dinámica inflacionaria, mucho más que en el nivel de actividad. Y ahí el gobierno va a jugar todas las fichas. Y creo que empieza ahora una calibración de los tiempos muy complicada, que va a tener como, de un lado, la tensión cambiaria e inflacionaria como un parámetro, y del otro lado, la tensión negociadora con el Fondo Monetario. Y que en ese juego va a estar Guzmán en los próximos meses. Y en función de qué tan duro se ponga el escenario macro, probablemente vaya a un arreglo más rápido con el Fondo Monetario, y lo que va a intentar Guzmán es que ese arreglo sea lo más laxo posible para postergar todo lo que es una dinámica inflacionaria, de recomposición fiscal y monetaria para después de las elecciones de octubre, quizás pidiéndole fondos frescos para poder aguantar hasta octubre. Y ahí va a estar un poco la sintonía fina de la macroeconomía en el próximo año. Bien. Justamente la siguiente pregunta tenía un poco que ver con eso, era una persona que nos consultaba sobre un posible pronóstico de hiperinflación para el mes de octubre, y consultaba si las devaluaciones desordenadas al estilo de 1989 llegarían más o menos para esa fecha. No, yo creo que no. Creo que Argentina no tiene un escenario de hiperinflación. Yo siempre digo que el escenario hoy de Argentina se parece más al de mediados de los 80s, de los 70, principios de los 80s, con inflaciones altas de 3 dígitos, a veces altos, pero no al de finales de los 80s, con inflaciones de 4 dígitos. Para llegar a una hiperinflación, Argentina atravesó décadas de altísima inflación en 3 dígitos, sobre todo buena parte de los 80, después vino el plan de Austral, que fue muy exitoso al principio, pero después salió con una aceleración inflacionaria, y después llega sobre finales de los 80 en una economía absolutamente indexada, con un déficit fiscal similar al que tenemos ahora, o incluso inferior, pero con un nivel de monetización mucho más bajo, y prácticamente sin reservas, cosa que podemos estar dentro de un tiempo, pero no veo las condiciones estructurales para una hiperinflación. El otro día hablaba con un ex ministro de Economía en relación a esta discusión, y un poco discutíamos respecto a si esto se parece más al principio de los 80. Yo creo que hay algún escenario, si el gobierno no corrigiese su política monetaria y fiscal, tenemos un escenario de salida desordenada que lleve la inflación a niveles de 3 dígitos durante un tiempo, durante algunos meses. Pero después Argentina podría ir a inflaciones de 60, 70%, digamos, para financiar su desequilibrio fiscal de manera sostenida con el impuesto inflacionario. Pero creo que no tiene todavía una estructura indexatoria. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. En la hiperinflación, los empleados del Congreso iban a buscar su aumento salarial todos los días en efectivo al Tesoro del Congreso. O sea, cada día pasaban a cobrar un sueldo que era la indexación diaria del salario. Hoy ese escenario no está, la economía no tiene ese nivel de indexación ni de las tarifas, ni de los contratos privados, ni de los salarios, que son los que permiten que se den. Lo que se puede dar es un salto inflacionario inicial grande que lleva a la economía a una gran recesión, pero que no espiralice la tasa necesariamente la tasa de inflación. Y uno de los factores también tiene que ver con la política, y esto sí no tengo una respuesta, que generalmente las hiperinflaciones se dan en el marco de un derrumbe político o institucional de los gobiernos, como fue el final de Alfonsín en algún sentido, porque venía del otro lado el fantasma del populismo que encarnaba Menem en aquel momento, y porque además Alfonsín de alguna forma cambia su equipo económico, que tenía cierta reputación técnica, que era el equipo de Surruil, y eso también hace perder credibilidad. O sea que en las hiperinflaciones también hay factores políticos
que juegan un rol importante. Por eso hay hiperinflaciones, por ejemplo, generalmente las hiperinflaciones de posguerra ocurren no solo por una masiva emisión durante la guerra, sino por el derrumbe del régimen con posterior a la guerra. Entonces, yo no veo ese escenario, tampoco creo que sea inminente, y no lo sabemos, el salto devaluatorio si se da. Esto es lo que yo decía, ahí estamos tratando todos de calibrar cuándo eso se podría dar en la medida que el gobierno no corrija su política económica, y está muy opinado. Yo creo que va hacia fin de año, por no decir antes, vamos a entrar en zona de tensión y va a depender mucho del gobierno cómo reaccione ante esa situación. El gobierno puede comprar tiempo o vendiendo reservas o subiendo la tasa de interés. Es muy poco lo que puede hacer en lo fiscal este año, y va a depender mucho del ancla racional que dé el Fondo Monetario. Con lo cual, establecer el timing va a depender un poco de la capacidad de respuesta del gobierno, y si no hay respuesta del gobierno, y no hay acuerdo con el Fondo Monetario, y no hay corrección monetaria y fiscal, yo creo que vamos a tener una especie, digamos, un escenario parecido, pero con quizás más brusco a lo que fueron, por ejemplo, el escenario del 2014. ¿Recuerdan el 2014? Fábrega empieza con una política un poco rara de desvaluación, microdevaluaciones, etcétera, la fue acelerando sobre finales del 2013, y el 2014 pega un salto en tipo de cambio en febrero, en aquel momento de una magnitud alrededor del 15-20%, que genera una tasa de devaluación del 60% interanual. 60% interanual, que en aquel momento era muchísimo. Yo creo que uno podría imaginar un escenario de salida así, gradual entre comillas, pero probablemente acelerando todos esos números, o sea, con números más violentos, en lugar de un salto de 20, que sea de 30 o de 40, cuando ocurra, y con microdevaluaciones que en lugar de ser en aquel momento, Fábrega iba llevando una tasa de devaluación anualizada del 100%, anualizada quiero decir, pero durante un mes o 2 meses, esto quizás sea más rápido. Pero digamos, son todos escenarios que uno traza en una mesa de arena, porque en realidad es muy difícil calibrar, y sobre todo saber cuál va a ser la respuesta de política económica del gobierno, y sobre todo cuál va a ser la posición del Fondo Monetario, y si el Fondo Monetario va a poner fondos frescos, que hoy parece una locura, pero en un escenario de normalización y de un gobierno digamos, dialogando de buena fe con el Fondo Monetario y llevándole un programa relativamente razonable, el Fondo Monetario probablemente estuviese dispuesto a desembolsar los dólares que le quedaron del último tramo del programa anterior con Argentina. Y yo, dialogando con algunos técnicos del organismo, al principio del gobierno de Alberto Fernández, cuando se esperaba que el gobierno hiciera lo que hacen todos los gobiernos, que es primero sentarse con el fondo y después con los acreedores, y no al revés, encontraba voluntad de poder desembolsar 5.000, 7.000 millones de dólares en el marco de un nuevo programa. Eso no pasó, no sé si va a pasar ahora, y eso también va a depender, digamos, o por lo menos va a definir también el timing de una corrección cambiaria. Luciano, la siguiente pregunta tiene que ver con la relación de nuestro país con Brasil. Y puntualmente consultan si consideras que una recuperación económica de Brasil puede ayudar a empujar la economía de nuestro país, a pesar de las diferencias ideológicas entre los dos gobiernos. Y una segunda parte de la pregunta tiene que ver con cómo ves el acuerdo todavía vigente con la Unión Europea, si crees que en algún momento eso puede llegar a hacerse realidad, digamos. Brasil, obviamente que Brasil se recupere es clave para la Argentina. Desde ya que una recuperación en Brasil tendría un arrastre sobre Argentina. Hoy Brasil está muy complicado, no solo por la pandemia, tiene una inestabilidad política grande, y Brasil está atravesado por una depresión muy parecida a la de Argentina. Probablemente por las mismas razones, porque hemos tenido gobiernos parecidos. Brasil tiene la ventaja de que no coqueteó con la inflación, a diferencia de nosotros, que a partir del año 2005-2010 volvimos a generar una inflación crónica, que después se acentuó, obviamente después vino el cepo como consecuencia de esa inflación, y el cepo nos hundió aún más en la estanflación. El resto de Latinoamérica no cometió ese error, nosotros sí. Pero sí cometió el error del despilfarro fiscal, de tomar como permanentes recursos que eran transitorios de la super soja. Brasil hizo lo mismo que hicimos nosotros, y está en una crisis tan grande como nosotros, ¿no? En ese punto de vista. Argentina nunca pudo salir de la crisis fiscal que generó el kirchnerismo.
kirchnerismo gastó como si los ingresos de la soja de $600 fueran para siempre, y es como si yo tengo digamos, un trabajo temporario y me voy de viaje con la tarjeta de crédito pensando que es un empleo para toda la vida. Obviamente cuando me quedo sin empleo, tengo que pagar la tarjeta y vuelo por el aire, y todos tuvimos que lidiar con eso. Pero bueno, Latinoamérica fue mucho más ordenada, y Brasil también, pero digo, hay muchos desafíos para Brasil. Yo no apostaría la suerte de Argentina en la recuperación en Brasil, lamentablemente, porque hay muchas incertidumbres. Y sí me parece importantísimo seguir cerca de Brasil en la medida que Brasil nos deposite en el acuerdo con la Unión Europea. Voy a la segunda parte de la pregunta. Para mí, el acuerdo con la Unión Europea, de implementarse, no sabemos cuándo, ni quién, ni cómo, es probablemente la reforma estructural más importante de los últimos 20 años. Creo que es un antes y un después si se pudiera ejecutar, porque básicamente nos pone a jugar en una cancha que nos obliga a entrenar, a estar en estado físico, a hacer pretemporada, a tener un preparador físico, a tener un técnico profesional, un manager, es decir, jugar en primera. Y vamos a estar obligados, porque el día que empiece el torneo, toda la sociedad, todo el empresariado y los políticos van a estar obligados a ayornarse a ese escenario. Ojalá ocurra. Ojalá ocurra. Yo veo algunas dificultades de implementación, obviamente, que tienen que ver con que el Mercosur está partido y que nuestro gobierno no quiere saber nada con la apertura económica porque básicamente cree en otro modelo y cree que el comercio es digamos, una amenaza, no una oportunidad. Así estamos, digamos, gran parte de esa concepción es la que ha hundido las exportaciones en los últimos 10, 15 años y es la que nos mantiene probablemente en una depresión o en una decadencia, como decía Manuel, que lleva mucho más años, el modelo de la Argentina cerrada al mundo. Y ahí quiero hacer una pequeña reflexión. Yo creo que si uno mira lo que ha pasado en la Argentina y en Latinoamérica, la verdad que la historia del último siglo de Argentina y Latinoamérica ha sido la historia de los fracasos para salir del populismo. Después de procesos profundamente de una macroeconomía muy populista, me olvido por un momento de la política, y si son gobiernos dictatoriales o democráticos, porque hemos tenido populismo y ortodoxia económica con gobiernos dictatoriales y con gobiernos democráticos. La verdad es que es muy difícil salir del populismo, y la prueba de eso es el fracaso, si ustedes quieren, entre comillas, del gobierno de Cambiemos, o la primera gestión de administración de Juntos por el Cambio, porque es muy difícil salir del populismo. Las experiencias son más de fracaso que de éxito, y lo que pasó es que a finales de los 90, Latinoamérica, que había llevado adelante un proceso de reformas que básicamente implicaban mejoras en términos de apertura externa, de regulación, mejoras impositivas, mejoras regulatorias, etcétera, o sea, reformas estructurales pro crecimiento y pro exportación. Todas esas reformas que fueron las grandes reformas de Latinoamérica en la década del 90, que Argentina también las hizo, a diferencia de Argentina, cuando empiezan las crisis de finales de los 90, Asia en el 97, Rusia 98, Brasil 99, que generan recesiones y convulsiones cambiarias en toda Latinoamérica, a diferencia del resto de Latinoamérica que se mantuvo relativamente ajustada a esas reformas estructurales y no generó contrarreformas ni gobiernos populistas, Argentina, junto con Bolivia en algún sentido, pero fundamentalmente con Venezuela, generaron contrarreformas que nos volvieron a depositar en los viejos modelos populistas. Y recuerden que salir de los populismos no es fácil. Entonces, si antes nos llevó 70 años, o 60, o 40, trácenle cuando uno quiera, uno dice que comenzó en el 30, otro comenzó en el 45, otro comenzó en el 70, no sé, en el 73, cada uno póngale la fecha que quiera. Salir de los populismos es muy complicado. Entonces, la pregunta que tengo ahora, y es una pregunta que me hago todos los días, es ¿cuán largo va a ser este ciclo de salida del populismo y hasta dónde tiene que llegar la crisis en Argentina para que la sociedad diga hasta acá llegamos? Y la verdad es que no hay una respuesta para eso, porque Venezuela está ahí y se sigue hundiendo, y Argentina está ahí y se sigue hundiendo, y perdió un modelo que intentaba salir del populismo con todas las dificultades, acaba de perder en el 2019.
conservando, digamos, un poderoso 41% que prende una vela que sigue ahí. Y vamos a ir a buscar el 10 que nos falta. Pero digo, tengo todas estas dudas y obviamente nos quedan por delante varios años más de lo mismo, con lo cual hay que ver hasta qué punto podemos quebrar esa maldición de los populismos. Pero digo, con esto cierro, el gran problema, la maldición de Argentina fue que después de atravesar toda esa dieta rigurosa que nos tuvo en la década del 90, con un tipo de cambio fijo, y entonces los esfuerzos de productividad, etcétera, en lugar de después de aprovecharlo, cuando nos liberamos de alguna forma del yugo cambiario, de las cadenas del tipo de cambio fijo, que era en algún momento lo que todo el mundo discutía, en lugar de mantener esas reformas micro y de tener una macro ordenada como se podía, Argentina volvió a las andadas, volvió a instalar una inflación de 2 dígitos entre 2005 y 2010, volvió a hacer un revoleo fiscal y hizo todas las contrarreformas que pudo para volvernos a la situación de, digamos, de los 80, de los 70, etc. Y esa es la gran diferencia con Latinoamérica. Latinoamérica no tuvo contrarreformas a los 90 como tuvo Argentina. Y desde entonces no podemos salir de ahí. Bien. Luciano, la última pregunta con esta, ¿cómo ves el dólar que está fuera del cepo, el dólar de la gente? Bueno, el dólar de la gente marca el ritmo del desequilibrio fiscal y monetario que tiene la Argentina. De hecho, ustedes fíjense que a pesar de la reestructuración de la deuda, el dólar ha bajado muy poco, no sé hoy cómo cerró, pero evidentemente ese dólar marca la temperatura de los desafíos que quedan por delante en materia fiscal y monetaria, y me parece que ese va a ser el gran termómetro. Yo creo que una brecha cambiaria arriba del 70% como tenemos ahora es insostenible por mucho tiempo, por eso el Banco Central pierde reservas. Hay como un sino histórico, que es que cuando uno, si vos te fijás, siempre que la brecha cambiaria se fue muy por arriba del 70-80%, ocurre algo. El Banco Central empieza a perder reservas y empieza o un apretón monetario, o una devaluación, o más controles más cepo, digamos, todo lo que ha hecho Argentina para no ir tan lejos al siglo anterior, entre 2011 y 2015. Y hoy estamos en esta situación. Es una situación inestable. Yo creo que, y ahí voy un poco a la pregunta que me hacían antes respecto a cuándo puede ser una tensión cambiaria, y va a depender mucho de esto. Yo creo que con estos niveles de brecha, que el gobierno va a intentar bajar por distintos mecanismos, la situación es inestable. No creo que el Banco Central pueda sostener por mucho tiempo una brecha cambiaria tan elevada, que no sea, por ejemplo, reprimiendo más las importaciones, como hizo en mayo, en abril y mayo fundamentalmente, pero eso generó una recesión y una aceleración inflacionaria, por lo menos la aceleración en los bienes, tremenda, y no va a haber ninguna recuperación posible si hace eso. Puede comprar tiempo, pero también va a comprar recesión. De modo tal que ese dólar está ahí, está en el medio de la tensión, es como siempre en Argentina, es la variable a seguir. Si uno se guía por la dinámica de los pesos de aquí a fin de año, lo que viene por delante es probablemente bastante turbulento. Bueno, Luciano, queremos ser respetuosos también con tu tiempo, has sido muy, muy generoso en responder todas las preguntas que nos han llegado. Le voy a dar un minutito la palabra a Laura Rodríguez Machado, y ahí Manuel también tiene habilitado el micrófono para un saludo final. Bueno, gracias Josefina, muchas gracias Luciano, un gusto tenerte en Córdoba, aunque sea virtualmente. Ya vendrás a comer a la bolsa las ricas comidas que preparan los ciclos de coyuntura habituales. Pero mientras tanto agradecerte tu participación, a Manuel Tagle y a la conducción de la bolsa, que nos está teniendo todas las semanas en estos Zoom y muy activo, y gracias a los participantes por informarse, ¿no? Y un poco, fíjate vos cómo nos hemos desacostumbrado, que cuando Luciano decía, no va a ser una hiperinflación de 4 dígitos, suspirábamos con alivio, cuando en realidad quiere decir que lo mismo, vamos a tener inflación alta y tal vez de menos dígitos, pero sí un problema. O sea, a veces cómo nos acostumbramos a estar mal y a que lo catastrófico es lo que nos asusta y la normalidad no. Pero decirles a todos
que ya lo dijimos en la charla que tuvimos de reforma judicial y un poco en esto, que es fundamental lo que pase el 17. Yo sé que es difícil que estar en la calle en estos momentos, bueno, con la cuarentena y demás, y tampoco está a instar a la gente a romperla, pero sí con los cuidados del lugar. Creo que es muy importante que nos vean que seguimos defendiendo los valores de la República, la independencia de la justicia y una economía que mejore la calidad de vida. Yo sé que ustedes coinciden con estos puntos, que no es una cuestión partidaria la del 17, pero sí una cuestión republicana. Así es que, bueno, que nos encontremos en Córdoba en el Patio Olmos, y hay todos lugares en la provincia, hay más de 150 lugares que se están convocando. Así es que, bueno, muchas gracias siempre por defender lo que es mejor para la gente, en realidad, porque no defendemos lo de los empresarios para los empresarios. Si hay empresas, hay trabajo, y si hay trabajo, hay calidad de vida. Y eso es lo que queremos lograr. Así que gracias nuevamente, Luciano, y seguramente Manuel va a cerrar con algunas palabras. Sí, gracias Laura, realmente un lujo haberte tenido también, tus reflexiones siempre son muy bienvenidas, y Luciano, lo tuyo realmente, podríamos decir, descollante, porque tenés una síntesis de claridad, de elocuencia y sobre todo de un mensaje que lo necesitamos conocer, porque en el fondo a veces hay cierta tendencia a la confusión y en este momento hay que aclarar las ideas. Nosotros de la Bolsa lo estamos haciendo todo lo que podemos, y una de las conclusiones que arribo después de escucharte con tanta atención es que es una suerte escuchar tus palabras, porque reflejan la coincidencia que nosotros tenemos también en los lineamientos que el país necesita transitar para salir de este atolladero. Así que para nosotros ha sido realmente un lujo tenerte. Creo que dejas muchas enseñanzas, muchas inquietudes, y creo también, para terminar, que este colapso, si se pudiera llamar, en que vamos a entrar, o dificultades económicas y macroeconómicas realmente serias en los próximos meses, quizás sean el puntapié inicial para poder tener una recuperación seria, con un Fondo Monetario Internacional que le exija al país hacer las correcciones y las reformas que el país necesita, y que ojalá el gobierno que tiene en este momento la responsabilidad entienda cómo funciona la economía y cómo funciona una república. Luciano, muchas gracias. Ha sido un placer. Manuel, muchas gracias. Estoy honrado de estar ahí con ustedes. Simplemente una simple reflexión respecto a lo que decías. Yo creo que si el gobierno decide, digamos, encarar la reforma, va a contar con una posición que lo va a acompañar. Estoy seguro, porque dialogo así como con Laura, con todos los miembros de mi espacio, y el problema es que para el tango se necesitan dos. Y bueno, el gobierno tiene que definir un rumbo de país que quiere, para ver si ese diálogo es posible. Por ahora, con el rumbo que toma, me parece que es imposible. Pero bueno, quería agradecerles nuevamente, gracias, es un placer, ojalá pueda estar en Córdoba. Gracias a Laura también, que tantas veces me había invitado a poder sumarme ahí. Bueno, con los temas de la campaña y otros años no he podido estar. Así que es un placer, gracias de nuevo, y hasta siempre. Te vamos a convocar de nuevo más adelante, Luciano. Cómo no, gracias. Gracias, un placer, gracias. Chao, Laura. Y chao a todos un placer tenerlos en esta disertación tan buena. Gracias a todos. Gracias, Manuel. Chao, chao.